bendición estar con ustedes, mis amados hermanos, compartiendo mi cuaderno espiritual. Este cuatrimestre estamos hablando de Jesús, de sus enseñanzas, de su reino, de las personas con quien se relacionó. Y una de esas personas de la cual hablaremos esta semana es Nicodemo. Esta semana estaremos viendo el encuentro de Jesús con Nicodemo y aprenderemos muchas cosas muy importantes acerca de esta historia. En Juan capítulo 3, versículo 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Una frase de un antiguo canto dice: todos hablan del cielo sin haber estado ahí. Y esta frase describe con mucha precisión a muchos en la iglesia, muchos que se identifican por fuera con Cristo, pero por dentro nunca se han convertido genuinamente. Ellos se aferran a una profesión de fe falsa, se engañan pensando que van por el camino angosto que lleva a la vida, cuando en realidad van por el camino ancho que conduce a la destrucción. Y para empeorar las cosas, su propio engaño solo suele ser reforzado por cristianos bien intencionados, pero con poco discernimiento, que los aceptan como creyentes verdaderos. Y esta confusión se deriva de un evangelio falso, un evangelio diluido que se está propagando desde muchos púlpitos. Esa gracia barata, un ministerio basado en el mercado, el emocionalismo, el subjetivismo y un inclusivismo indiscriminado han infiltrado completamente a la iglesia, y esto ha traído consecuencias devastadoras. El resultado es que casi toda profesión de fe se toma genuinamente, aún la de aquellos que sus vidas no manifiestan señales de un fruto verdadero, y pasamos por alto. Hacemos caso omiso de los peligros que el Nuevo Testamento declara sobre una fe falsa. Pasamos por alto la necesidad de examinarnos a nosotros mismos. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo era un claro contraste con la confusión evangélica contemporánea. A Cristo no le importaban los resultados superficiales, las pseudoconversiones rápidas. Él se negó a comprometer la verdad o a darle falsas esperanzas, y en lugar de eso, él hacía que el creer fuera una decisión verdadera. Parece que muchas veces alejó a muchos seguidores. La historia del joven rico es una historia que nos habla de eso. El resultado de las exigencias de Cristo serán un compromiso total. Un compromiso total. Muchas veces Jesús les advirtió a sus seguidores de los peligros de una fe falsa. Muchos querían seguir al Señor y Él les dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Él les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta declaración sorprendente de Jesús a Nicodemo de que debería nacer de nuevo era mucho más de lo que Nicodemo podía esperar. Nicodemo le dijo con incredulidad: ¿cómo puede un hombre viejo nacer otra vez? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Seguramente, hermanos, este fariseo altamente educado no era tan tonto como para haber malinterpretado las palabras de Jesús en un sentido literal. Él sabía que nuestro Señor no estaba hablando de renacer físicamente, pero respondió en el contexto de la analogía del Señor. ¿Cómo podría él comenzar de nuevo si no podía volver al principio? Jesús le estaba diciendo que entrar a la salvación de Dios no era un asunto de sumarle algo a sus esfuerzos, no era asunto de aumentar su devoción religiosa, sino de cancelar todo y volver a comenzar. Al mismo tiempo, Nicodemo no comprendía el sentido total de lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le estaba pidiendo algo que no era posible humanamente: nacer de nuevo. Él estaba haciendo que la entrada al reino no fuera dependiente de ningún esfuerzo humano. Entonces, ¿qué significaba esto? Significaba que Nicodemo tenía que abandonar su religión de obras. Si el nacimiento espiritual, al igual que el nacimiento físico, es imposible desde el punto de vista humano, entonces ¿cómo quedaba este fariseo ante sus propios ojos? Lejos de minimizar las cosas, Jesús confrontó a Nicodemo con el reto más difícil que podía ponerle.
El llamamiento de Jesús a nacer de nuevo retaba a este judío extremadamente religioso a que admitiera su bancarrota espiritual, a que abandonara todo aquello en lo que él podía confiar para salvación. Es esto exactamente lo que hizo Pablo cuando declaró en Filipenses: aún estimo todas estas cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿En qué estás confiando para tu salvación? ¿Estás confiando en tu propia justicia? ¿Estás confiando en tus propias obras? ¿O estás confiando en la obra que solamente Dios soberanamente puede hacer en tu vida? Que el Señor te siga bendiciendo.